Jueves 22 de abril. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 44 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos míos, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, dice el Señor. Hermanos, Jesús aquí habla con claridad que Él es ese alimento que va a dar la vida eterna. Dice: yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo y que les va a dar la vida eterna. Pues ya tenemos, hermanos, el antídoto contra la muerte, ya tenemos pues la medicina para no morir, sino tener vida eterna. Y esto, hermanos, pues nos debe dar una gran paz, una tranquilidad, que si comulgamos, obviamente en estado de gracia, pues eso nos da la seguridad de poder tener vida eterna, de poder entrar al cielo, ya que lo que promete aquí Jesús, pues lo cumple. O sea, no es como en el plano humano, tal vez muchos humanos que hacen pues ciertas promesas, pero después pues no las cumplen, ¿verdad? En el caso de Dios no es así. Esto únicamente lo puede ofrecer Dios. En el plano humano no hay quien ofrezca, no hay seguro, no hay empresa humana que pueda ofrecer la resurrección, que pueda ofrecer la vida eterna. Esto únicamente lo puede ofrecer Dios. Por eso Jesús dice: yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. Pues, hermanos, hemos venido escuchando cómo para salvarnos debemos de creer en Jesús, pero también debemos alimentarnos de Jesús. Así como el cuerpo necesita del alimento material, y no cualquier tipo de alimento, sino un alimento que lo nutra, que tenga pues minerales, proteínas, vitaminas, etc. O sea, no cualquier tipo de alimento, sino un alimento que sea sano para que pueda crecer la persona, desarrollarse sanamente. Así también espiritualmente necesitamos ese alimento que nos ayude a fortalecernos, a crecer espiritualmente. Así la Eucaristía pues es el alimento que nos ayuda, lo que se llama el efecto escatológico, pues a entrar al cielo. Es como el pasaporte que necesitamos para ir al cielo, pues ya lo tenemos aquí. Es el adelanto de lo que será en el cielo. Comentaba Santo Tomás de Aquino que si nosotros pudiéramos, decía, si bastaría una sola comunión para santificarnos, si no ponemos obstáculo a la gracia de Dios. Entonces no pongamos obstáculos a la gracia de Dios para que Dios vaya haciendo su obra en nosotros. Sabemos que los sacramentos pues dan diferentes beneficios. El sacramento del bautismo, que nos hace
nos borra el pecado original, pasamos a ser hijos de Dios. El sacramento de la confesión que nos quita el pecado actual, nos devuelve la gracia. Pero fíjense que de todos los sacramentos, este es muy especial, el de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque recibimos al mismo autor de la gracia, que es Cristo. Esa es la grandeza de este sacramento, que recibimos al autor de la gracia, a Cristo. Por eso, en la Eucaristía recibimos al mismo Cristo. Yo soy ese pan vivo. Entonces, el alimentarnos del cuerpo de Cristo nos santifica, nos da la vida eterna y nos vamos configurando con Él. Si con el alimento material nosotros lo vamos asimilando y lo vamos haciendo parte de nosotros, con la Eucaristía es el efecto al revés. La Eucaristía nos ayuda a irnos configurando, pareciendo más a Cristo. Por eso decía San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. Bien, qué importante es, como decíamos ayer, que también nosotros seamos esas personas que por donde pasemos vayamos evangelizando, que por donde pasemos vayamos anunciando a Jesús, ya que la salvación nos viene a través de Jesús y la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, como escuchábamos en el Salmo 66, tu salvación, Señor, es para todos. Entonces, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y por eso colaboremos también nosotros, que por donde pasemos vayamos anunciando a Jesús. La primera lectura de hoy escuchábamos en el Hechos de los Apóstoles cómo Felipe, por esa revelación que tuvo, pues fue con el etíope, ¿verdad? Que nos dicen, aquellos días el ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y toma el camino del sur y que va de Jerusalén a Gaza y que está poco transitado. Entonces, como Felipe se puso en camino, y sucedió que el etíope, que era un alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar al verdadero Dios, y regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces, en ese momento, Felipe, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Le dice, pues ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Y el pasaje que él estaba leyendo de la Escritura era este. Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así él no abrió la boca. En su humillación no le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? Y bueno, pues ya el etíope le pregunta a Felipe que de quién dice esto. Dice, esto lo dice el profeta de sí mismo o de otro. Y Felipe comienza a hablarle partiendo del pasaje que le anuncia el Evangelio de Jesús. Siguiendo adelante, pues llegaron a un sitio donde había agua y pregunta, ¿verdad? Este etíope, aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautice? Y Felipe le contesta, ninguna. Si crees de corazón, respondió el etíope, sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces el etíope mandó parar el carro y bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Pues hermanos, como San Pablo decía, en todo momento hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. Pues pidamos al Señor que creamos en Jesús, que comamos a Jesús en la Eucaristía y que lo anunciemos a todas las personas con las que tratemos. Que tengan un feliz día.